Claudia va a hablar de Pejelandia, pero no va a engañar a los mexicanos. El principal delincuente electoral de toda la historia mexicana es López Obrador. No hay nada más nefasto para este país que la continuidad. Claro. La continuidad es desastrosa. No desperdicies tu voto. Quien le puede ganar a Claudia Sheinbaum se llama Xóchitl Gálvez. La que puede cambiar este país se llama Xóchitl Gálvez. Hoy sabemos que en 2024 van a contar los votos. En 2030, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, la batalla por la democracia es ahora. Yo te diría, vota sin miedo para que dejes de vivir con miedo. Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Mañana tenemos un día importantísimo en la historia de México y por eso les traemos al invitado correcto para hablar del tema. Es una de las caras más reconocibles de lo que ha sido la Marea Rosa, es un miembro muy participativo del Frente Cívico Nacional, Fernando Belauzarán. Bravo, Fer, bienvenido. No, pues, un gusto estar de nuevo con ustedes, me encanta. Claro, ya es el segundo programa aquí en Jóvenes Atypical, entonces va a estar muy bueno porque aparte pues eres la persona correcta para hablar de lo que vamos a vivir mañana. Pero también es todo un gusto estar con los dos Jóvenes Atypical de hoy. De este lado tenemos a Marifer Bolaños. Marifer, bienvenida. Muchas gracias, Vero. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir y más porque ahorita estamos en tiempos difíciles y decisivos para nuestra democracia y nuestra libertad. Y de este lado tenemos a uno de los jóvenes más jóvenes de Atypical TV, pero ya no eres, ya estás saliendo del top. Van llegando caras más frescas. ¿Cómo estás, Miguelín? O sea, ya me dijo ruco, ya me acabó aquí Verito. No, no le dije pero ruco. Muy bien, como siempre, todos los sábados aquí en Atypical con Vero. ¿Cómo va todas las campañas, Miguelín? Vamos a ganar el 2 de junio, sin duda. Ok, esa seguridad me gusta. Estoy segura que le refresca a todo nuestro público. Y bueno, vamos directo al programa, pero nada más, antes de empezar, les pido como siempre que nos ayuden dándole like, compartiendo este programa. Es la manera en la que ustedes le dicen a YouTube que este contenido es valioso y es la manera en la que YouTube se lo va a recomendar a más personas, pero específicamente a los jóvenes entre 18 y 30 años, que es al público al que le queremos hablar. Nos encanta que nos vean de todas las edades, se los agradecemos profundamente, pero vamos a hacer un foco especial de 18 a 30, entonces compártanselo a sus hermanos, primos, nietos, sobrinos, lo que amigos, sea, para que lo vean. Es bastante importante. Y ahora sí, ya vamos con el programa. Y a ver, hablando del público joven, porque Movimiento Ciudadano siempre se jacta de ser el partido que va a ser la opción para el público joven, pero esta semana no les está yendo tan bien. Se viralizó un hashtag que fue Maínez Rajón, debido pues a la negativa de Álvarez Maínez de declinar a favor de Xóchitl Gálvez después de que se le estaban dando las condiciones que él mismo había pedido para hacerlo. Te regreso la pregunta, Fer. ¿Maínez Rajón? Pues bueno, le tomaron la palabra y no quiso, pero la política no debiera verse en esos términos. Parece que es una batalla de testosterona. Y no, lo que tiene que verse es lo que le dijo el joven en Jalapa, en el pasillo. Le dice, no dividas el voto. Y también en Guadalajara. Le dice, México se dirime entre la vida y la muerte. O sea, y es verdad, estamos entre la democracia o la dictadura, entre el Estado de Derecho o el narcoestado. Eso es verdad, ¿no? No sé si vieron el spot que salió sí. ayer en la noche, un spot interesante en el que... Muy bueno, porque además es ligero, es respetuoso, es hasta con humor y con sustancia, pidiéndole a quienes simpatizan con la legenda de MC que no desperdicien su voto. Pues sí. Y me parece además está muy en consonancia con el mensaje de Luis Donaldo Colosio, porque Luis Donaldo Colosio se pone un poco por encima y dice, a ver, no hay nada más nefasto para este país que la continuidad. Claro. La continuidad es desastrosa. Tenemos que enfrentarla, para que no naufrague la democracia, para que se mantengan las libertades y para rescatar al país del crimen. En eso hace mucho énfasis. Y entonces dice, el enemigo no está en la oposición, hay que enfrentar la continuidad. Ese es el mensaje. Xóchitl lo tomó y dijo, me encantaría platicar con Colosio, yo estoy dispuesta, pero que cerró la puerta es el de su partido, es Maínez, eso es la verdad. Y además te voy a decir por qué. Porque Maínez un poco de manera propagandística dice, ella tiene que declinar por mí, pero si realmente pensara que él está arriba, pues propondría una encuesta, una medición, algo así, nada. Ellos ya decidieron llegar hasta el final y es lamentable porque
tenemos un ejemplo en nuestra historia. Un ejemplo encomiable cuando se peleaba por la democracia. En 1988, Heberto Castillo declina por el ingeniero Cárdenas, faltando un mes de la elección, un mes para la elección, unas semanas para la elección. Y lo hace a pesar de las diferencias que habían tenido una campaña de mucho, de mucho enfrentamiento, etcétera, pero el país está primero, la República está primero. Ese gesto a Maínez lo hubiera puesto en un nivel, me parece fundamental, importante. Ahora no, ahora como dijo Broso, la historia lo juzgará, pero mientras tanto, ¿qué van a hacer los ciudadanos? Hay que llamar al voto útil, no desperdicies tu voto. Quien le puede ganar a Claudia Sheinbaum se llama Xóchitl Gálvez. La que puede cambiar este país se llama Xóchitl Gálvez, y aquí en la Ciudad de México es Santiago Taboada, y en otros lugares serán los candidatos de la alianza. Pero además es dejar claro, Fer, creo que, a ver, esto ya no es un tema político, esto ya trasciende lo que quieras ver de propuestas, que si MC propone cosas así o la alianza. Esto, como bien dijiste, ya es un tema por la República, es un tema por el país. Mucha gente dice, es que Movimiento Ciudadano está pensando a futuro. ¿Pero de qué futuro están hablando? Sí. Si muy probablemente si gana Claudia Sheinbaum y si adquieren mayoría en las cámaras, que gracias a Dios no va a pasar, pero si esta situación llegara a suceder en nuestro país, estamos hablando de que la continuidad de lo que es un solo hombre ahora va a pasar a ser la continuidad de una sola mujer, y pues vamos a seguir viendo el mismo autoritarismo que se ha vivido en el país. Y a lo mejor de una sola mujer que obedece al mismo hombre. Claro. Y a ver si en el 30 perdón, yo sé que votar. Eso no es políticamente correcto, pero es una realidad. No, ella ha sido absolutamente disciplinada y obediente. Sin duda. Y nada más hay que ver que cuando le jalaron las orejas porque no había defendido suficiente, se va. Pero das en el clavo, das absolutamente en el clavo. Hoy sabemos que en 2024 van a contar los votos. En 2030, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, la batalla por la democracia es ahora. Claro. Si ellos están pensando de que nosotros en 2030, sí, pero en 2030 quizás ya las elecciones dependan totalmente del gobierno, claro, no haya división de poderes y la cancha, si la cancha ahorita es bastante dispareja por la elección de Estado, imagínate una cosa así en 2030. Entonces, la verdad es que es una mala apuesta, pero me parece además que ellos quieren ser como la alianza la oposición domesticada. Claro. Quieren ser la oposición domesticada. Nada más hay que ver que le dice doctora Claudia Sheinbaum, le dice candidata del PRIAN, a la otra, subiéndose a las mentiras, digamos al discurso calumnioso contra Xóchitl Gálvez. Y bueno, y los estamos viendo en la Ciudad de México, esto sí me dio pena. Que hasta es que se suban en la mentira de que van a subir el precio del metro. Bueno, lo cual es absolutamente una mentira, una falsedad. Yo decía, ahora van a prohibir, lo que le falta es que mañana va a salir Clara Brugada a decir que si gana Taboada van a prohibir a los mariachis tocar las mañanitas el 10 de mayo, sí, ¿no? Me cae que algo por el estilo. Pues, mira, la realidad van a prohibir. También, o sea, en la elección federal, en la elección presidencial, perdón, es AMLO diciendo que quieren cancelar los programas sociales, sí, claro, una cosa que ya se ha repetido y se ha dicho que no. O sea, no va a pasar. Es Sheinbaum en los debates teniendo la poca vergüenza de decir que ya hay una cero impunidad en la Ciudad de México contra los feminicidios. O sea, claro, tienen las bolsas llenas de mentiras para sacarlas y repartirlas. No parece que tengan la elección en la bolsa o que sea un trámite, como dice, ¿no? Actúan como si sintieran que van a perder, ¿saben? Y es que, mira, la verdad es que esto me parece muy claro. ¿Cuál es el techo de Claudia Sheinbaum? El techo de votos. Ya topó. Ella no va a tener los 30 millones que tuvo López Obrador. No va a sacar más votos que el presidente López Obrador. Porque no tiene ni su carisma, ni su arrastre electoral. Ni el momento, ¿no? Y además, o sea, la narrativa que pudo acompañar a López Obrador en algún. Y el desgaste de gobierno es brutal. Claro, tienen muchas clientelas, han comprado muchos votos, cierto. Pero con eso no cubres lo otro, lo que es el carisma, lo que es el tema. El tema es que el electorado mexicano castiga, claro, ¿no? Eso es una constante. Y ahora encontrar los 30 millones de votos le va a costar muchísimo trabajo. Entonces, si vota el 63, 64, 65% del padrón, estamos hablando de 63, 64, 65 millones de personas. Claro. Y entonces hay ese margen para ganarle. Por eso el régimen tiene dos estrategias.
por una parte, desalentar el voto. Siempre decir, no, ya ganamos. Exacto, para que voten menos. Y el segundo es dividir a la oposición diciendo que la batalla es por el segundo lugar. Las dos son mentiras. ¿Y las dos son mentiras para qué? Para detener a quien le tienen pavor, que es a Xóchitl Gálvez. Sin duda, Fer. Oye, para cerrar un poco con el tema de Movimiento Ciudadano, yo quiero decirle algo a nuestra audiencia, que igual es algo que le dije hace poco a un candidato de Movimiento Ciudadano, y es muy simple. Por supuesto que Jorge Álvarez Maínez y MC son los esquiroles de Morena. Les voy a decir por qué. La situación que vive México hoy, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, el sexenio más violento en la historia de México. En materia de salud, las medicinas no llegan y los hospitales se caen a pedazos. Y esto no pasa porque no haya dinero, esto pasa por negligencia del gobierno federal. En materia de educación, nunca antes en la historia de México se había reducido la matrícula de personas pues que estudian. Es increíble. 30 lugares también caímos en la prueba Cantidad y PISA. calidad. Es una brutalidad lo que está pasando en nuestro país. Si no logramos notar la realidad que está viviendo México y el nivel tan grave en el que estamos, entonces no podemos decir que Jorge Álvarez Maínez pueda tener posibilidad mínima de ganar la presidencia de la República. Y yo creo no que la tiene. Menos después de este gesto que está haciendo. O sea, yo creo que gente que a lo mejor lo veía como una alternativa, después de ver este acto, que a mí se me hace un acto sumamente soberbio, de no querer, o sea, de aparte el tipo de respuesta que da, burlona, etcétera, pues ya estás viendo las respuestas, la gente está volviendo a un trend de esto de bloquear a Jorge Álvarez Maínez en redes sociales. Mira, es que el problema es que frente a un tema muy serio, porque esta elección sí va a definir decenios, tú no lo puedes tomar con arrogancia, me parece. Arrogancia. Por lo menos debería haber una respuesta seria, fundamentada acá, y no estas muestras. Y yo lo que diría es, si cuando la casa se incendia, tú no volteas a ver quién te da la cubeta la de agua. manguera, tú llegas y agarras la cubeta y toda la cubeta de agua la echas para tapar el incendio. Claro. Y el problema es que me parece que los de MC, en lugar de ponerse con las cubetas y agarrarlas acá, se quieren pelear con los que traen las cubetas, ¿no? Porque quién sabe qué leve y acá, primero apaga el incendio. Y ya que paguemos el incendio, que es conservar nuestra democracia, conservar la libertad y rescatar al país del crimen, ¿no? Entonces discutimos cómo mejoramos, porque claro, nadie quiere regresar al México del 2018, que por supuesto tenía defectos, tenía muchas insuficiencias acá, pero la respuesta a eso tiene que ser mejorar este país pluralmente, construir la solución pluralmente. Pero ¿cuál es lo que ellos buscan? Y no lo esconden, que es el plan C, es nosotros desde el poder vamos a cambiar las reglas de la distribución del poder para permanecer en el poder. ¿Sí? Ese es lo que están haciendo, esa es una lógica totalmente autoritaria que va en contra de toda la tradición de la transición democrática. Y ahorita, cambiando un poquito de tema, bueno, no cambiando de tema, nos quedamos en lo mismo, pero cambiando un poquito la pregunta, a ver, lo acabas de decir hace unos minutos, todo mundo que tiene ojos y que es tantito honesto lo puede percibir, y esta elección es una elección de Estado. El piso no está parejo, han habido múltiples irregularidades, Andrés Manuel López Obrador se ha metido en la elección muchas veces y parece que tenemos, bueno, o al menos es mi opinión, parece que tenemos un INE y un tribunal electoral de brazos cruzados o con las manos atadas, a lo mejor con alguna intención, pero sin ninguna herramienta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué podemos permitir que pase por encima de la ley y la ley es la ley? Mira, el principal delincuente electoral de toda la historia mexicana es López Obrador. Sí. Nadie ha violado de manera tan sistemática, consuetudinaria y constante la ley electoral. ¿Y por qué lo hace? Porque está impune, porque no le pueden hacer nada. Ahí tenemos dos certezas. Mañana va a salir el sol y mañana López Obrador va a violar la Constitución para beneficiar a su candidata. Eso está totalmente inequitativa la elección. Bueno, todavía se pone a dar aumentos de salarios en pleno proceso electoral y comunicación. Yo no me opongo a que le suban el salario a los más que se lo suban más, como propone Xóchitl, a 20,000 pesos. Está bien, nada más que si tú eres el presidente no lo puedes anunciar en cadena nacional porque eso está prohibido por, además,
por la Constitución, porque tú lo promoviste, o sea, él promovió esa Constitución. ¿Qué hubiera hecho López Obrador si Peña Nieto, Calderón o Fox hubieran dado un anuncio así en pleno proceso electoral, ¿no? Eso hubiera incendiado el país, ¿no? Nada más que a él le sirvió la legislación y las instituciones democráticas para llegar al poder, y ahora le estorban porque quiere permanecer el poder de cualquier forma. Claro. Es como dijo Lorenzo Córdoba, ya que construimos la escalera para que pudiera subir, ahora la quieres dinamitar para que nadie más pueda volver a hacerlo, y eso es un retroceso terrible, y por eso sí vale la comparación con el 88. Para luchar por la democracia, Heberto Castillo tuvo un gran gesto, ¿no? De generosidad, de patriotismo, y así se le recuerda. Ahora que está peligrando esa democracia que llegó a construirse con la lucha, entre otros, de Heberto y muchos más, ahora lo que vemos es mezquindad, es egoísmo, es cortoplacismo, es poner las aspiraciones personales y grupales por encima de la gran necesidad del país. Claro, dirás, es que les va a costar en sus prerrogativas. Es que por eso sí, van. Claro. MC va por las prerrogativas. Pero está bien, y por supuesto que a todos los partidos les interesan sus prerrogativas, es cierto, pero estaba cantado desde antes. Desde que se hizo la alianza estaba cantado que esta era una elección para que la democracia sobreviviera. Claro. Porque sí no es algo que acabamos de darnos cuenta, es algo que está cantado desde hace mucho, ¿no? Y bueno, lo que nos queda es llamar al voto útil. El voto útil por Xóchitl Gálvez, el voto útil por Santiago Taboada, el voto útil para que tu voto cuente, para que tu voto valga, para que tu voto decida. Y claro, si tú sales a votar, Xóchitl va a ganar. Si tú sales a votar, Santiago va a ganar. Si tú sales a votar, la oposición va a ganar. Claro que esto está en juego. Tan es así que ya cambió su discurso la candidata oficial. De la corcholata pasó de decir la elección es un trámite a hay peligro de fraude electoral. Perdón, la candidata de Manuel Bartlett dice que tiene miedo del fraude electoral. El chiste se cuenta solo, pero es porque ya vieron, ya sintieron que efectivamente esto va, porque ¿quién compró las encuestas? Pues ellos la compraron, ¿no? Claro. Y además se hacen ilusiones, juegos de fantasía, no solo con las encuestas que compraron, con las encuestas que fallaron dramáticamente en el Estado de México. Casi todas las que tienen fallaron por más de 15 puntos. Sí, claro. ¿No? Y no fallaron por más, porque en el Estado de México solo votó el 51% del padrón. Si aquí vota, como en las elecciones presidenciales, votan más del 60%, y incluso en 1994 llegó al más del 70% la participación. Sí. Claro que se puede, sí. Y si eso sucede, este país sí va a ganar. Lo importante es que no te desalienten, ¿no? Y yo sé que también hay lugares donde el miedo está, pero yo te diría, vota sin miedo para que dejes de vivir con miedo. Ahorita que mencionaban lo de MC, sí me gustaría agregar una cosa, que evidentemente me sorprende que antepongan los intereses tanto personales como de partido, porque evidentemente están formando parte de esta mafia de poder que tanto dice López Obrador, porque están sumando a ellos y no sabemos también para dónde va a ir si ellos siguen fraccionando el voto, ¿no? Como bien acabas de decir, llamar al voto para que sea un voto útil. Y aquí nada más quiero decir, venía justo preparada para esto porque me llamó mucho la atención una descripción que hace Álvarez Maínez en su página de Movimiento Ciudadano, que dice: soy un optimista racional y militante de las causas perdidas. Aquí me gustaría decir que mejor se viera él en un espejo, porque él está tratando de exigir un respeto que no se está ganando desde que se hizo tan famoso o viral este video de donde estaba viendo el fútbol con el gobernador de Nuevo León. ¿Y cómo le vas a creer un personaje así que realmente no está viendo al país? Y aquí sí me pareció acertado el llamado que hizo Alejandro Moreno a mirar a lo que es el futuro, a mirar al país, sí, donde nos encontramos, ¿no? Es que hay que entrar en un asunto. No estamos en normalidad democrática. Esta no es una elección más. No se va a decidir hoy que gobierna un partido y luego en la siguiente puedes cambiar de partido acá. Aquí lo que vas a hacer es que vas a decidir esta elección. Y si gana la continuidad, entonces, entonces vamos a regresar a los tiempos donde las elecciones eran trámite. Y entonces ya tu voto no va a contar para castigar a los partidos. Yo considero que la agenda de MC es muy valiosa.
me parece que es válida claro, y tiene perfiles muy buenos, y que tiene perfiles buenos y ha estado y que es representativa, por supuesto. Nada más hay una cosa, en esta elección nos jugamos la democracia, nos jugamos la libertad, nos jugamos el Estado de Derecho o seguir viviendo, insisto, con el crimen. Frente a esta disyuntiva, tú tienes que votar y aquí hay dos, o es Claudia Sheinbaum o es Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum significa la continuidad, Xóchitl Gálvez es el cambio. Si tú votas de otra manera, es como si votaras por la continuidad. Ese es el tema. Y perdón, yo sí respeto, a mí me hubiera gustado que hubieran ingresado a la alianza. Ellos mismos fueron los que se negaron a eso, ¿no? Yo creo que hubiera sido una buena oportunidad para promover más su agenda, para promover más sus perfiles. O sea, creo que le hubiera dado fuerza a MC, más allá que no. Pero ahorita lo tienen. Y como lo dijimos antes, si MC no apuesta por un cambio, si apuesta por ser el segundo lugar, según ellos, nunca van a tener la posibilidad de crecer como partido. Es que ese es el tema. Xóchitl Gálvez pelea para ganarle a Claudia Sheinbaum. Maínez lucha para ganarle el segundo lugar a la alianza, porque ni siquiera les llaman, para Maínez no existe Xóchitl, igual que para Claudia Sheinbaum, no le llaman por su nombre, le dicen PRIAN para descalificarla, ¿no? Entonces su lucha es contra ellos, con eso son funcionales a la continuidad. Y si hay continuidad, perdón, MC va a ser también una oposición marginal, porque ahorita los apapachan y les ayudan, y sí, tú vas muy bien, y acá, porque obviamente les conviene en la narrativa dividir el voto, claro. Pero ya que tengan el poder, ¿no? Ya que tengan, o sea, si mantienen el poder, los van a arrasar. La oportunidad que tenemos es esta. No vamos a tener otra en mucho tiempo, porque eso sí, ¿cuánta gente en Venezuela o en Nicaragua no se arrepiente de lo que no hizo para defender su democracia, ¿no? Porque la democracia no muere en un día. Chávez no acabó con la democracia venezolana en un día, ni Daniel Ortega con la democracia de Nicaragua en un día. Es un proceso, claro. Es un proceso en donde se van apropiando de las instituciones, se van apropiando de la corte, acaban con la división de poderes, de tal manera que ya deciden quién compite y quién no. Mira, en Venezuela ellos decidieron quién compite y quién no. No le permitieron a la opositora competir, ¿no? Nada más que la opositora tuvo, imagínate, la gran visión de decir, bueno, aunque no sea yo, ¿a quién apoyo para derrotar al otro, no? Sus reglas. Pero ellos decidieron esto. Si Daniel Ortega los metió a la cárcel a todos los candidatos opositores, ¿no? ¿Qué sigue si ellos tienen si ellos llegan a tener todas las instituciones? Ya vemos cómo manejan las instancias de justicia, cómo manipularon con Saldívar el manejo de los jueces. Claro. Perdón, las señales están ahí, es explícito. No es que estemos interpretando, ¿no? Están en sus iniciativas, están en blanco y negro. Quieren acabar con el amparo. Yo espero que la Corte todavía lo pueda detener, ¿no? Pero en el amparo, ¿qué hacen? Es que no te puedas defender de los abusos del poder. Y dos cosas. Uno, si ya no hay suspensión, entonces cuando lleguen al fondo, ya el daño estará hecho. ¿Ya para qué? Y lo otro, dicen que solo te va a valer a ti. De tal manera de que si solo vale a una persona y no tiene consecuencias generales, que por cierto, lograr las consecuencias generales en juicio de amparo fue una lucha impresionante de la sociedad, porque ¿quién es el que no tiene abogados para defender su interés personal? La gente más pobre. Uh-huh. Entonces, primero se joden a los pobres. Eso es lo que está haciendo este gobierno autoritario y retardatario, ¿no? Oye, y a ver, durante la semana también, justo antes estábamos hablando de por qué no están las autoridades electorales pues con más herramientas o ayudando más a llevar una elección justa, ¿no? Y una de las cosas que sí están haciendo es eliminar del debate este cachito en el que Xóchitl Gálvez llama a Claudia Sheinbaum narcocandidata, ¿no? Y dicen que pues incluso en la entrevista que tuvo Xóchitl Gálvez en Tercer Grado el lunes, mencionaban que era injusto este apodo, este nombramiento. ¿Crees que es injusto llamar a Claudia Sheinbaum la narcocandidata? ¿Por qué pega? Porque hay sustancia. Porque es verdad. Claro. Yo sé, porque hay sustancia, pega, es orgánico. O sea, no se hubiera mantenido un hashtag así, no se ha dicho nada así, si no hubiera cosas que te dicen, mira, las cosas están claras. Este es el sexenio de jauja del crimen. Nunca el crimen había sido tan poderoso. Nunca el crimen había amasado tanto dinero. En el índice de industria criminal, México está en el primero. Y tú ves, por ejemplo, pornografía infantil, México es el primer lugar.
¿no? Y tiene que ver con el asunto de los migrantes. Se acá agarran porque nadie es más desprotegido que una persona sin papeles. Y si eres niña o mujer o niño, peor, ¿no? Entonces te los agarran acá y los han dejado hacer porque dicen, es que el error de pegarle un palazo al avispero, sí, pero es mucho peor dejar que las avispas se apropien de todo el jardín. Y es lo que han hecho, que las avispas estén en todo el jardín, manden y decidan, etcétera. Hay lugares donde no hay un solo changarro que no pague derecho de piso. Incluso el comercio informal cobra el derecho de piso. Y lo que vimos ahora en Coatzacoalcos, que le cobran derecho de piso a los padres de familia para que no les pase algo a sus hijos, ¿no? De ese tamaño es la extorsión. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen una impunidad tremenda, porque ponen a los gobernantes. Si el elefante en la sala es la participación del crimen organizado en las elecciones. En todo el Pacífico lo hicieron en 2021. ¿Y por qué el presidente no tomó eso como el gran tema? Ni modo que el crimen organizado decida al próximo presidente. ¿Por qué? Porque le beneficia. Claro. Y claro, ni siquiera tiene, o sea, cuando dices que haya cosas acá, lo que les ofrece son abrazos, hagan lo que quieran, ¿no? Llega y dice el presidente que confiesa una cantidad de delitos en la mañanera, dice, es que nos tendieron una trampa, nos tendieron una trampa en Chilpancingo, era una provocación, el crimen organizado iba a tomar Chilpancingo, ¿y qué hicimos nosotros? Nos retiramos, dejaron que el crimen tomara Chilpancingo acá, ¿y quién protege a la población? La primera función, la primigenia del Estado es proteger la vida, la integridad y la propiedad de las personas. Sí, claro. Esa es o sea, el Estado puede dedicar a otras cosas, pero ese es su núcleo principal, para eso nació el Estado. Si tú no cumples, no hay Estado, ¿no? Y eso te lo dice, hasta lo ve como un logro de su gobierno, sí, claro, que han dejado. Entonces, eso está. Entonces, cuando tú le dices acá, perdón, ese sí es el partido de los criminales. Al crimen organizado le conviene que Morena siga en el poder, porque están haciendo su agosto, porque lo hacen sin que los moleste, ¿no? Y está a ojos vista, me parece, ¿no? Eso es evidente. Sí, todo el mundo lo ve. ¿No? Todo el mundo lo ve. Ese es el menos ellos. Ellos, entonces, te voy a decir una cosa, ¿no? O sea, viven en el mira, país de Disneylandia. Llega el presidente y dice, el Chapo, perdón. El señor Guzmán. Pero ¿cómo se refiere a los opositores? No, claro. Para él, los enemigos a acabar y que no, y ahí no guarda ningún epíteto, son los adversarios. Y usa todo lo que hizo con María Amparo Casar no tiene nombre. Claro. ¿No? Una mezquindad, es todo el poder del Estado contra una ciudadana que investiga la corrupción de su gobierno y de su familia. Claro. Y usa todo el Estado para vengarse. Entonces, a él no le interesa acabar con la corrupción. Hombre. Le interesa que no se sepa, que no se conozca. Le interesa que la corrupción sea, mira, pero la que él puede controlar para sus hijos, familiares y amigos. Lo de Olán es escandaloso. Este cuate tenía un negocio que era vender azulejos en Villahermosa. Y de vender azulejos en Villahermosa ahora vende todo al sistema de salud, le vende todo al Tren Maya, le vende todo a Dos Bocas, le vende al aeropuerto, le vende todo. ¿De dónde? ¿No? Y ahora todo eso que pasa además con contratos sin licitar que se los dan, son sus amigos, eso se conocía y se conoce como prestanombres, ¿no? Tiene que estar cuidado porque todo pasa por Olán y no se dio cuenta el presidente ya desde hace cuánto que están los audios y le siguen dando contratos, ¿no? Y te voy a decir, ahora sí que decía López Obrador, ¿cómo robaron en el periodo neoliberal? Sí, pero en 5 años ya se pusieron a mano, sí, y a la vista de todos, ¿no? Segalmex es el mayor desfalco comprobado. ¿Y dónde está el responsable de Segalmex? En Secretaría de Gobernación. En la Secretaría despachando Gobernación. O sea, también le está saliendo justo por enriquecimiento inexplicable. Y ahí es donde dicen, no ha servido de nada Dos Bocas. Bueno, ya hizo un negocio inmobiliario racional. Todavía no refina un solo litro de gasolina. Pero ella ya tiene propiedades hasta Nueva York, ¿no? Pues bien lo decía Anabel Hernández en su libro de La historia secreta, que por eso es que le cuestionan a Xóchitl que cuál era el fundamento para ella decir que Claudia era una narcocandidata, ¿no? Y ella dice que leyó el último capítulo que se llama La heredera, que habla de Claudia Sheinbaum, y donde López Obrador, pues obviamente ella narra que fue tres de sus campañas han sido pues patrocinadas por el cartel de Sinaloa. Bueno, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no?
el tema, ese es el tema que han venido trayendo, cómo ha sido trasiego el aeropuerto de la Ciudad de México para las sustancias con las que se crea el fentanilo y acá. Sí. Y está todo el asunto de por qué el cártel Jalisco atentó contra Harfuch, porque Harfuch le entregó el aeropuerto a el cártel de Sinaloa. Eso es lo que se dice, eso es lo que, digamos, el presunto delito que está ahí, todo el negocio que está ahí, es eso. ¿Y quiénes lo dicen? Los mismos testigos que empinaron a García Luna en Nueva York, ¿no? Entonces esos testigos tienen toda la credibilidad para el presidente para trasear, pero cuando esos testigos dicen que financiaron la campaña de López Obrador, entonces ya no. Pero mira, lo que digo es que tiene sentido es que los criminales hoy son más poderosos que nunca. Claro. Y mientras sigan teniendo ese poder económico, su poder político va a seguir creciendo, ¿no? Y entonces nos estamos encaminando a un narcoestado, por supuesto que nos estamos encaminando en el narcoestado. Exacto. Entonces ahí está, y ella es la candidata de la continuidad de eso. Ella, entonces, perdón, de acá, y están todas estas cosas, pero no, el crimen quiere que le sigan dando abrazos. ¿Y quién es la candidata que es de la continuidad de la estrategia de López Obrador? Y dice, tan está así que, mira lo que pasó. Cuando asesinan a los 2 jesuitas en la Tarahumara, empieza un proceso donde le dicen, ya no podemos seguir así. Convocan al diálogo por la paz, donde participaron más de 20,000 personas, más de 1,600 organizaciones, en un diálogo horizontal, y todavía dicen, esto todavía no está terminado, sigámoslo haciendo, pero se lo presentan a las candidatas, decir, esta es la realidad del país, y ella, para que no le digan que no firmó, va, pero dice, yo no estoy de acuerdo en el diagnóstico. Y si no estás de acuerdo en el diagnóstico, ¿cómo vas a estar de acuerdo en las propuestas? No, ¿y cómo vas a estar de acuerdo en tratar de solucionar algo? Exacto, para ella todo está muy bien y han avanzado. ¿Qué soluciono si todo está bien? ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eso es así, entonces, perdón, ¿no? Entonces, le queda más que es de que Morena es el partido que ha beneficiado más al crimen. Entonces, acá, eso está clarísimo, ¿no? Bueno, el tema de Carmona, que es lo del huachicol, acá, Carmona, que por cierto, el hermano de Carmona es hoy testigo protegido del FBI, y a Carmona lo asesina acá, y quien se movía en el avión de Carmona entregando presupuestos era Mario Delgado, y el hoy gobernador de Tamaulipas. Y no lo digo yo, lo dijeron ahí gente muy cercana en estas entrevistas que hizo el Código Magenta, pero esos videos, fíjense, es de Estados Unidos. ¿Por qué se pusieron estos cuates en Estados Unidos a soltar la sopa? Yo lo que creo es que una agencia lo sacó, porque ahí están investigando eso. Los tienen, ellos nomás ven, porque además el tema de las remesas, que el presidente las presume como gran logro. Es el dinero que mete el narco al país, por el amor de Dios. También. Es el lavado de dinero más grande. Hay mucha gente y muchas familias que se sostienen gracias a las remesas, eso no está duda, pero también es una forma de lavar. ¿Quién lo demostró? Pues la agencia Reuters hizo una gran investigación sobre eso, salen esas pruebas y el presidente las oculta y dice que no. Mira, hay muchísima evidencia que está eso. Y el problema es que López Obrador dice, sí, mi enemigo es la oposición. Todo quien me ayude contra la oposición, bienvenido. No voy a abrir otro flanco y hasta pueden ser mis aliados, sí. Nada más una cosa, como se lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, vean el video súper viral, le dice, tu alianza con el narco no es heredable, por 2 razones. Una, porque van a querer pactar, va a hacer un nuevo acuerdo con quien llegue, sí, no a través de ti. Y segundo, quizás ya ni te necesiten, no necesiten acá por el poder que llegaron a tener. Eso lo dice Muñoz Ledo en un video viral, y él fue, por cierto, el que le entregó el que le puso la banda presidencial a López Obrador. Lo dice y lo pueden ver, ¿no? Hay cosas que son muy claras, muy evidentes. Y te voy a decir, por supuesto, uno puede estar en desacuerdo con la estrategia de Felipe Calderón. Yo lo estuve y sigo sosteniendo que no fue la más inteligente, pero quiso combatir al crimen. Por lo menos no se quedó con las manos cruzadas. Exacto, quiso combatir al crimen, y él ve al crimen como aliado electoral. Esa es una diferencia, me parece abismal. Oye, y como tú lo mencionas, a ver, hay investigaciones, estas investigaciones están saliendo de Estados Unidos, ¿no? Entiendo que ahorita, pues, por política, por lo que sea, es difícil que Estados Unidos continúe con estas investigaciones, incluso las ha dejado un poco. ¿Pero tú crees que en el futuro se va a enfrentar contra la justicia estadounidense? Porque han sido muy claros, ha habido declaraciones del gobierno de Estados Unidos diciendo, quien tengamos información, pertenezca al gobierno que pertenezca,
que está aliado con el narcotráfico, va a enfrentarse a la justicia norteamericana de Estados Unidos. Es que son grillos, nada más que administran la información cuando les conviene. Mira, la guerra contra las drogas es una cosa que ensucia y embarra a todos. Ensucia y embarra a todos. Es demasiado dinero el que ha habido, demasiadas informaciones. ¿Y cuál es lo que presenta la DEA como su gran logro? Su gran logro fue que la DEA pacta con el cártel de Cali para acabar con el cártel de Medellín. Y hay series de eso. Y cómo pactan con un cártel para fregarse al otro. Y luego ya que se fregaron al otro, luego se fregan al otro. Y eso hizo que quedaran todos, digamos, los cárteles colombianos ya no fueran tan poderosos acá, sí, pero se tuvieron que someter a los cárteles mexicanos que han estado. Y por supuesto que la DEA hace acuerdos con los cárteles en algunas cosas cuando les conviene, ¿no? Así es, es más, hasta les ayudan a lavar dinero. Todo lo que digo yo está documentado, ha estado aceptado por Estados Unidos, etcétera. Bueno, en Colombia los agarraron porque le pagaron a todo, la policía y un montón de políticos a prostitutas en una gran reventón y fiesta acá. Y todo eso se llega a saber, lo saben, porque hacen grilla, ¿no? O sea, la DEA se opone a que Estados Unidos determinen que las organizaciones de los cárteles sean terroristas, porque entonces ya no podrían tener ningún acuerdo con ellos. Y entonces hacen cosas, ¿no? Y hacen grilla. Entonces decían, ¿cuál era el cártel que más temieron en la época de Calderón? A los Zetas, porque los Zetas eran los más violentos y que estaban, ¿no? Llegaron a acá, mira, hay cosas que no saben, pero seguramente saldrán cosas, ¿no? Saldrán cosas si es que llegaron o no acá. Pero toma nota. García Luna era el hombre de la DEA en México. Eso no hay duda. Es más, lo premiaron, lo reconocieron, decían, es nuestro hombre, y todo pasaba por ahí, ¿no? Y luego, ya que sale acá y que cambie el gobierno, se la cobran. ¿Por qué? Porque le convenía dar un gesto con el nuevo gobierno mexicano, ¿no? Este asunto de que el gobierno mexicano le pidió que actuaran contra García Luna ya está establecido. Son las cosas que han sabido. Y eso no. Entonces, lo que yo te puedo decir del presidente de todo es culpa de Calderón. Claro, pero mira, lo que yo te puedo decir es que tienen la espada de Damocles encima, la guadaña. Entonces, cuando los gringos decidan que es hora de actuar, actuarán, ¿no? Claro. Actuarán. ¿Y por qué los gringos soltaron a Cienfuegos? Porque se los pidió el presidente, porque les conviene. ¿Por qué el gobierno norteamericano no quiere un pleito con López Obrador y lo trata con algodones? Porque el tema hoy más importante en la elección norteamericana es la migración. Y quien tiene la llave en México para que pasen o no pasen los migrantes, para que se los contengan, es López Obrador. López Obrador tiene la llave, él puede abrírselas o cerrárselas y acá. Entonces, sabe que tiene ese poder. ¿Crees que lo vean con este poder? A mí la verdad es que, o sea, a lo mejor la administración de Biden sí es mucho más respetuosa, pero también sí tenemos que ver que México sirve mucho como piñata y más en tiempo electoral a Estados Unidos, bueno, ¿no? Esta propaganda de... Pues nos ven igual, o sea, hay un electorado estadounidense que nos ve igual que todos los otros centroamericanos. O sea, no es que nos distingan como los mexicanos los van a tapar y nos van a ayudar. Ya tienes toda la razón. Trump hace campaña fomentando el racismo contra México, los mexicanos. Pero López Obrador con él no se mete. Él dijo, cuando ataquen a México, yo voy a enfrentar y voy a llamar a los connacionales a que no voten por él. Pero cuando se trata de Trump, dice, no, bueno, hay que entender que es campaña, etcétera. Dice Trump que nunca había visto a un presidente, a una persona doblarse tan rápido como México, lo declaró, ¿no? Pero ¿por qué López Obrador llega hasta allá dijo López Obrador que están persiguiendo a Trump en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Trump, el acuerdo era muy fácil. Tú me detienes a los migrantes y pones al ejército a perseguir migrantes y haz lo que quieras, ¿no? Y eso es lo que quiere López Obrador. Entonces, López Obrador, que había invitado a los migrantes, vénganse, les dijo, aquí tendrán trabajo y se les respetará. Luego los traicionó, los apuñaló por la espalda acá, porque le salió muy barato, y haz lo que quieras, ¿está bien? Y cuando detuvieron a Cienfuegos, pues fue Trump, el gobierno de Trump, el que hizo la negociación para soltárselo, ¿no? Okay. Y entonces, si tú te fijas, de repente hace algunas cosas y hay algunas concesiones que hace el gobierno de Biden, ¿no?
Por ejemplo, con lo de Ecuador, ¿no? No les gustó la declaración que era pónganse de acuerdo, bajen, y después de que se quejó en la mañanera y dijo acá, vino una declaración del gobierno de Estado acá, quieren llevar la fiesta en paz ahorita porque, insisto, el tema migratorio puede decidir la elección de noviembre de 2024 en Estados Unidos. Y eso lo usa el otro, lo usa para chantajear, para moverse, pero de que tiene un expediente impresionante. No, y de acá, que lo van a usar cuando sea necesario. Es más, yo creo que López Obrador va a acabar en Cuba. Ok, a ver, anota esta predicción, por favor. Yo creo que va a acabar en Cuba. Y vamos a, y va a llegar un cómo... momento acá, yo creo ahí es donde está, porque amor con amor se paga. A ver, no por nada les está ayudando tanto. A Pero los mira, por nada les pero está dando fíjense, dinero, claro. ¿cuál es? petróleo, etc. ¿Por qué López Obrador admira tanto la dictadura cubana? No se lo ha guardado. Les llama incluso Numancia. Numancia era el pueblo ibérico que resistió al Imperio Romano durante muchísimos años. Y resistía acá. ¿Por qué? Le llama Numancia. Porque es el mismo grupo que se mantiene en el poder a pesar de todo. Para él eso es un maquiavelista que no leyó a Maquiavelo, porque Maquiavelo es mucho más complejo. Pero eso de llega al poder como sea y mantente en el poder a costa de lo que seas, clarísimo. no, A costa del es sufrimiento de cualquier de toda la gente, de morir de pero hambre tú a tu mantente pueblo, en el de matar poder, de hambre a tu ¿no? pueblo. Y eso parece que lo tiene fascinado, ¿no? Y eso es un poco su juego. Tú llega al poder y mantente en el poder como sea. Y tú ves que hace López Obrador, hace trampa todos los días. Porque para él la idea es, ya llegué al poder, ahora no me sacan del poder. Y por supuesto que quiere un maximato, ¿no? Si alguien cree que se va a regresar a su rancho y va a quedarse ahí, no. Se parece en eso más a Santana que a Juárez. Porque Santana era un caudillo muy carismático. El pueblo lo quería, era muy carismático, pero ideológicamente daba tumbos. Él llega con las fuerzas, digamos, liberales al poder y luego se hace conservador cuando le conviene. Por eso le decimos muchos a los que son muy conservadores, porque él fue el que perdió la pierna y luego se daba sus golpes de pecho en la iglesia. Entonces le pusieron mocho por Santana. Daba vueltas según esta ideología gelatinosa que tiene, ¿no? Eso, pero hay una cosa, él sí iba a su rancho, se llama Manga de Clavo, en Veracruz, y desde ahí hacía toda la grilla, y ahí iban a buscarlo, y desde ahí decía, y tiraba presidentes, y ponía presidentes, y luego rezaba. Ese era Santana. Él quiere ser como Santana, y nada más que su rancho se llama de otra manera, pero es su intención. Oye, Fer, y a ver, ahora quiero concentrarme. Pero no le va a salir porque va a ganar Xochitl. Exactamente. Claro, sí. Y justo quiero concentrarme en eso. Quiero concentrarme en lo que vamos a vivir mañana domingo. Mañana va a ser un día sumamente importante, histórico, yo creo, para la historia actual. Para la democracia mexicana. Para la democracia mexicana, exacto, para la historia más reciente. ¿Qué es lo que tenemos que llevar en la cabeza? ¿Cuál es la reflexión con la que tenemos que ir el día de mañana a las calles vestidos de rosa? Que deciden los ciudadanos. Okay. Ese es el tema. Y que la candidata dice que es un trámite. ¿Por qué? Porque ya la destapó el presidente, ¿no? Como pasaba en algunos tiempos, el presidente decidía a su sucesor. No, aquí luchamos por una transición para que sean los ciudadanos los que decidamos. Claro. Y el tema es, serán los ciudadanos, no tú, no. Los ciudadanos en la urna vamos a decidir. Esto no es un trámite. Decidimos, el poder lo tienen los ciudadanos. Y eso es muy importante. Y el otro mensaje es el voto útil. Vamos a ganar, seamos inteligentes, salgamos, el llamado a que los ciudadanos salgan a votar y no desperdicien su voto. Y quien puede derrotar a la candidata del autoritarismo, a la candidata de la continuidad, continuidad de la corrupción, de la continuidad del crimen, porque insisto, nunca han estado los criminales tan bien como en este gobierno. Si quieres detener eso y salvar la democracia, las libertades y el Estado de Derecho, no para que las cosas, insisto, quedan como en 2018, sino para que construyamos pluralmente algo mejor. Y esta es una diferencia. En nuestro país, ellos también caben. En su país, nosotros no cabemos. Nos lo han dicho de mil maneras, ¿no? Esta batalla por la bandera y que se quede y que haya bandera, es decir, esta bandera es de todos, aquí cabemos todos y lo reivindicamos todos, ¿no? Claro. Ellos creen que el país les pertenece a ellos. Así es. Y que los que discrepamos somos el enemigo que tienen que acabar, aniquilar, destrozar, porque nos dicen al antipueblo, como si no fuéramos pueblo todos, nada más que el pueblo es distinto, plural y diverso.
Y la democracia, su elemento emblemático es el voto. Pero lo que hace caminar a la democracia es el diálogo. Es entender que en la pluralidad tenemos que entender una democracia es tan avanzada como el trato que le da a sus minorías, para que puedan incidir en la vida pública. Y aquí lo que te dicen es nada. Aquí somos mayores, aunque su mayoría, por cierto, es una mayoría artificial. Porque en 2021 el oficialismo tuvo 2 millones de votos menos que la oposición. Pero por la cláusula de gobernabilidad o por lo que llaman la sobrerepresentación constitucionalmente permitida del 8%, que suma cero. Si un bloque tiene 8% de sobrerepresentación, el otro bloque tiene 8% de sobrerepresentación, y entonces hay una adulteración del 16% de la voluntad popular. Por eso ellos tienen una exigua mayoría en la Cámara de Diputados. Con esa exigua mayoría, marginan a todos los demás, Claro. ¿no? Y le aprueban el presupuesto al presidente sin moverle una coma, como si el presupuesto fuera del presidente solamente, Claro. y no fuera de todos los mexicanos, y todas las prioridades debieran estar incluidas ahí. ¿Y cómo ves que Andrés Manuel López Obrador va a despertar el 20 de mayo? ¿Cómo lo vamos a ver el 20 de mayo? No, va a estar perdido, va a estar despotricando, porque además Xóchitl va a ganar el debate, ya la vimos. Segundo, ya está mucho más suelta acá. El tema 3 es donde están más débiles. Claudia va a hablar de Pejelandia, pero no va a engañar a los mexicanos, porque además sí están... Ellos creen que el tema es solamente... ellos creen que la propaganda lo puede todo. En eso son gebelistas a muerte. Ellos creen que con propaganda lo resuelven y que de la saliva presidencial brota la verdad. Pues así han gobernado, ¿no? los últimos 6 años. Y sí están modificando, están adulterando las cifras oficiales. ¿Cómo? Mira, ha crecido tremendamente la muerte incausada. Es decir, dicen, pues murió, pero no sabemos si es homicidio, si es acá. Y entonces crece, ¿para qué? Para que los homicidios dolosos bajen, ¿no? Pero te crees en eso. Y los desaparecidos, pues están desapareciendo los desaparecidos, porque dices, sí, porque no solo sube la muerte incausada, también está creciendo los desaparecidos, pero luego te desaparecen a los desaparecidos. No, y ahí te va lo que están haciendo. Unilateralmente. Creen que inventan causas. Mira, lo que sucedió terrible con el crematorio clandestino. Tú viste, acusan a Tomás Herón, y es una cosa grave, de haber adulterado la escena del crimen en Ayotzinapa, ¿no? Que la adulteraron y que se fue evidencia. Bueno, aquí desaparecieron la escena del crimen. A palazos desaparecieron, se llevaron todo. Sí. Y todavía, por si habrán dejado algo, ponen allá policías para que nadie más se acerque. Si dejaron algo. No, eso es una falta de... Total, ¿no? Desaparecieron toda la escena del crimen acá. Dicen que viven en un país... se atreve a defenderlo, claro, ¿no? y ponen ahí un montón de policías para defender un crematorio de perros, ¿no? Que dicen, porque dicen que son perros. Y no te permiten, no, un desaseo impresionante con eso, pero está terrible. Y luego quieren revictimizar a Alessandra Rojo de la Vega, y quieren hacer, la verdad es que estamos viendo momentos aciagos, pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza es el 2 de junio. Más vale que la que tenemos. Y de aquí depende de todos nosotros. De todos nosotros depende hacer que esa esperanza tenga. No va a venir el paraíso, pero entre todos podemos acercarnos a él. Claro. Si es que es plural. Y sobre todo, ¿cuál será la garantía? Los ciudadanos salimos a las calles. Los ciudadanos... Porque la Marea Rosa, por supuesto que existe. La Marea Rosa, nadie es dirigente de la Marea Rosa. Los ciudadanos se mandan con cabeza propia. Pero ahora que salieron a las calles a defender su país, que no regresen a sus casas, que se queden ahí. Esa va a ser la mejor garantía para que podamos construir un país que, por supuesto, hace falta modificar el sistema político. Se necesita aurear el sistema político. Eso es cierto. Hay una descomposición y una crisis del sistema político. Lo necesitamos aurear, no regresar a lo que tenemos. Démosle aire, ayudemos cómo lo mejoramos, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo ciudadanizamos más el sistema político, cómo lo democratizamos más.
¿no? Ojalá que eso podamos avanzar. Exacto, y no me dejarán mentir, nosotros lo estamos viendo en campaña también y con la ciudadanía, que se expresa y es de ya no queremos a este gobierno, porque ayer me encontré con una señora que me decía, yo me quedé sin trabajo porque quitaron las estancias infantiles, ya por favor el tema de los medicamentos. Otra señora que me preguntaba, bueno, sí quiero ir a marchar, pero no sé qué voy a defender. Entonces ya tienes que explicar por qué surge el tema de la marea rosa, por qué primero se empezó con defender al INE, luego la Suprema Corte, y ahora pues evidentemente que pues ya es la libertad, nuestra democracia y nuestro futuro. Tomas un punto fundamental. Cuando tú quitaste las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, le quitaste a muchas mujeres la posibilidad de trabajar, porque ahora tendrán que cuidar a sus hijos. Claro. Pero no solo eso, les quitaste un ingreso familiar. Y al quitarles un ingreso familiar, favoreces la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque llegan y no aportan a la casa. Sí, porque el dinero es uno de los mayores estreses que una familia puede tener. Entonces le estás cocinando y a la mujer también le estás poniendo en una situación mucho más vulnerable porque la haces dependiente económica completamente del hombre, lo cual le impide salirse de su casa si en algún momento lo necesita. Y le estás quitando además la comida que muchas veces era la única comida que un niño estaba teniendo. Eso para mí es lo más grave. Hubo un video, perdón, me conmueve mucho, hubo un video de un profesor que les dijo, ¿qué desayunaron? ¿No? Y, o sea, está cabrón, ¿no? De que ya no puedan llegar a la escuela sin desayunar, no tengan la comida, etcétera, ¿no? Pero eso que dices es, si la mujer aporta dinero a la casa, llega con poder a la casa, ¿no? Y la tienen que dar porque además de eso también depende y de eso es la calidad de vida. Acá llega en otras condiciones. No, es terrible. ¿Por qué? Porque al presidente solo le interesa el poder. Solo le interesa el poder, es concentrar el poder, extender el poder. Como lo dijiste, por encima como Cuba, haciendo ese mismo fenómeno, y ese mismo fenómeno lo viven en las casas. Y entonces dice, ¿saben qué? Había programas sociales muy buenos en México. Por ejemplo, Prospera. Y Prospera ayudaba a que los hijos fueran a la escuela. Tú tenías tu dinero, pero garantízame que y sobre todo las niñas, que vayan a la escuela. Hoy, tú sabes, la deserción escolar. No, la deserción escolar ya no, salieron de la pandemia y ya no regresaron. Y acá, porque lo único que es, con que tú recibas el dinero vas a votar por mí. Eso es un poco la lógica que tiene el gobierno. A ver, ¿no? El propio presidente lo ha dicho en las mañaneras. El presidente lo ha dicho textualmente. La estrategia política de Morena es darle dinero a los pobres porque con los pobres y con la gente ignorante es más fácil hacer que voten por nosotros. Lo dijo textualmente en una mañanera. Yo ayer vi el video. Y no arreglar. Y mira, no me lo podía creer. En Prospera tenían el mismo curso, pero garantizabas que las niñas estuvieran en la escuela, ¿no? Y era una cosa, ¿no? Y te voy a decir quiénes son los más desocupados. Creció la pobreza extrema incluso en sus datos. Claro. Porque ellos miden los datos con los que ellos hacen el análisis de que salió tanta gente de la pobreza. Ya fue cuestionado por la UNAM, ya dijeron que no es cierto porque no hacen la equivalencia, pero bueno, eso está a debate. Lo que no está a debate es que creció la pobreza extrema. ¿Y por qué? Porque ellos lo que piensan no es cómo lo sacas de la pobreza, sino cuántos votos compro. Porque ellos venden, compro. Hay un video viral de López Obrador en 1996, donde él dice, ya cambió el fraude, el fraude es la compra de votos con programas sociales. Y yo no estoy en contra de los programas sociales, van a permanecer. Lo único que digo es que quien ve los programas sociales como una forma de comprar el voto, ahí está. Y los servidores de la nación llevan y les dicen, si no votas por Morena te quito el programa social, y piden la foto del voto para que puedan mantener el programa social. Es verdaderamente terrible eso. Por eso yo lo que digo es, me dan formas, pero si hoy los sacamos no solo van a conservar los programas sociales, lo que va a haber es que van a tener educación y salud, etcétera, porque ahora si te enfermas, si tienes una enfermedad crónica, a ver cómo le haces. El seguro de gastos catastróficos que tenía el Seguro Popular, que eran más de 100,000 millones de pesos para tratar y que no pierdas tu patrimonio si tenías un caso, ya no se usa. Y ve el tema, te enfermas de cáncer, pues vas a tener que vender tu casa, vender tu coche, a ver a quién le pides prestado, porque en el sector público no van a tener las quimios que necesitas para sobrevivir. Sí. Bueno, pues
Hemos hecho un diagnóstico bastante claro de lo que está pasando en el país y la verdad es que ahora sí ya solo les toca a ustedes decidir si eso es lo que quieren. Y vayan a la marcha mañana. A mí me gustaría recalcarlo porque creo que ahí está todo el asunto de lo que tenemos que poner atención. Es, si no te gusta lo que está pasando, es por Xóchitl nada más. No hay una posibilidad alterna. Entonces, bueno, los números no le dan a MC. No, y no lo le entienden y va a lo pasar. saben. Están haciendo el trabajo sucio, Morena, es la gran realidad. No se dejen pendejear, perdón. Xóchitl o la destrucción populista. Sí. Se va a llevar la democracia, tus libertades, tu seguridad, ¿no? Exacto. Eso es terrible. Vota sin miedo para que dejes de vivir con miedo. Así Hoy de simple. en muchas zonas tienes el miedo de que no sabes si tu hija va a regresar de la escuela, si la van a levantar en cualquier lugar, de cualquier manera y de manera impune. Eso es terrible para cualquiera. Y la única forma que eso cambie es que el Estado cumpla su labor constitucional. Y la única que está para que el Estado cumpla esa labor es Xóchitl Gálvez, ¿no? Ella es la que puede ganar, no desperdicies tu voto. Y aquí en la Ciudad de México es por Santiago Taboada, en Veracruz es por Pepe Yunes, en Morelos es por Lucy Mesa, y así, ¿no? Nos podemos ir en Yucatán, Renan Barrera. Acá, este es el momento para este momento tenemos para rescatar el país. Quizás no tengamos otra oportunidad. No hay que seguir fomentando Aprovechemos. tampoco el clientelismo y porque está en juego nuestro futuro, como bien lo dices. Sí, y yo les voy a decir, voten con la seguridad de que sus programas sociales no están en riesgo. Y salgan mañana con la seguridad o con la inseguridad de que muy probablemente si no salen mañana es de las pocas posibilidades que van a tener de volver a salir. Y va a ser una manifestación histórica. Sean parte de esta gran historia de la sociedad mexicana por recuperar su democracia, por recuperar el pluralismo, por mantener la seguridad, por evitar la catástrofe. Esta va a ser quizás la manifestación más importante de la historia reciente del país. Sean parte de ella. Pues amigas, amigos. Y si por algo no pueden ir, y quieren apoyar en redes, también vamos a estar en Atypical TV transmitiéndola. Entonces, por favor, también nos pueden acompañar. O si fueron, pueden ver después como para volver a vivir toda la emoción, porque los que hemos ido sabemos la experiencia tan emocionante. Hay que participar. Y tan emotiva que es estar ahí. Pues mañana domingo nos vemos en punto de las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Y si no eres de la Ciudad de México, también estate atento porque en las principales plazas públicas del país, de una cantidad, me imagino que de todos los estados de la República muy probablemente, va a haber también manifestaciones o marchas pues por nuestra democracia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Fer, Marifer, Miguel, de verdad muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos otro sábado más. Por favor, ayúdenos compartiendo el programa, dándole like. Nos vemos el siguiente sábado en Jóvenes Atypical. Gracias. ¡Bravo! Familia Atypical, muy buenos días. La carta que he escrito este jueves para Atypical TV se la dirigí a nuestra querida amiga y compañera Lili Telles. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos y conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Lili Telles y entre paréntesis, el INE y el Tribunal Electoral ya se vendieron. Estimada Lili querida, fíjate que la semana pasada Javier Lozano y yo entrevistamos en Desayunando a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el extraordinario y último gobernador honesto en Tamaulipas. La razón de la entrevista se debió a que Javier y yo quisimos escuchar de voz propia de Paco los motivos por los cuales el INE y el Tribunal Electoral no le habían permitido ser candidato a diputado federal. 1 hora con 45 minutos después de que Desayunando terminó, lo logramos entender. ¿Estás sentada? Ahí te va. Pues resulta que a pesar de que sus 2 demandas en contra ya habían sido conmutadas por los tribunales judiciales, los corruptos del INE y del Tribunal Electoral no le permitieron registrarse, argumentando que tenía antecedentes penales. ¿Cuáles antecedentes penales si la Corte ya los eliminó?, les contestó Francisco Javier.
Después vino la apelación que Paco presentó. En esta apelación, Paco ya no tenía ningún antecedente, ninguno. Pues a pesar de estar 100% limpio, sigue sentada 10 de los 11 consejeros del INE, obedeciendo las órdenes del gran Cacagrande y no de la ley, reculan y le niegan por sus pistolas la autorización de registrarse como candidato. No conforme con esto, los corruptos miembros del Tribunal Electoral, sin ningún argumento jurídico, sin ninguna razón y sin ningún motivo, también batearon a Paco. Lili, muy pocas veces me he enojado como en ese programa. Mi conclusión después de escuchar a Paco en Atypical fue la siguiente: que los corruptos y cobardes de los 10 consejeros del INE y los miembros del tribunal son una bola de vendepatrias como nunca en mi vida he visto desde los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Concluí que estas basuras corruptas ya se entregaron al presidente más tramposo y mentiroso de la historia. Y para que no haya dudas, ¿cómo me explicas en 16 semanas de campaña estas porquerías de consejeros no hayan cancelado las mañaneras de Andrés? ¿O cómo es posible que estos inútiles del INE ni siquiera lo hayan sancionado por hacerle propaganda cada mañana a Titina? ¿Y cómo es posible que por presión de 3 animales allá en Hermosillo, el INE se haya doblado y te hayan prohibido salir al aire con Ciro para informar durante una hora a la semana? Y si no, mi querida Lili, ¿cómo te explicas que estos corruptos se hayan tardado 3 semanas en recibir a nuestra futura presidenta de México, Xóchitl Gálvez? ¿Y cómo me explicas que estos corruptos de consejeros del INE le juraron y perjuraron a Xóchitl que el anuncio donde le decían al pueblo que nadie les iba a quitar sus programas sociales iba a salir ese lunes, o sea, 2 días después de esa reunión? Y que a 2 semanas de que se acaben las campañas y a 3 semanas de esa promesa de estos mentirosos no los hayan transmitido ni lo transmitirán, aunque sea un poquito. Lili, está muy claro este rollo. El INE y el Tribunal Electoral ya se vendieron. En esta elección, nosotros, la oposición, no contaremos con estos organismos corruptos. La única solución que tenemos es que todos los mexicanos salgamos a votar. Perdón, no hay más opciones. Al final de cuentas, con nuestro voto, nosotros mandamos. Mientras tanto, mi querida Lili, tienes todos los días las puertas abiertas en Atypical. Fue tu casa y ahora y siempre lo será. Te invito todos los días a hacerte una entrevista. Te ofrezco hacerte 6 entrevistas de 15 minutos cada una en Atypical y subirlas a nuestras redes a partir del 28 de mayo. Ya lo chequé con nuestros abogados. Es 100% legal. También te invito este domingo a que comentes con nosotros el debate y el postdebate. También, si quieres, te entrevisto todos los días a cualquier hora. Como tú quieras, Lili, aquí estamos. No nos vamos a dejar. Familia Atypical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Los veo en la marcha el domingo. Y prepárense porque esto no se va a poner bueno. Se va a poner más feo. Buenos días.